Primer libro de Samuel, capítulo 22 y verso 1. Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Diga conmigo, 400 hombres. Vamos, dígalo con más fuerza, 400 hombres. Puede tomar su lugar, gracias por colocarse en pie. Quiero ministrar algo que el Espíritu Santo habló esos días. Y quiero empezar diciéndote que hay un momento en la historia donde Dios no está buscando multitudes, donde Dios solo está buscando un hombre. Y a través de ese hombre, su intención es transformar generaciones enteras. Hay momentos donde Dios está buscando un pueblo, eso es cierto. Pero en ese pasaje que leímos, déjame por un momento adentrarte en lo que en realidad estaba pasando o aconteciendo. La Biblia dice que Israel había pedido un rey. Y esa es la razón por la cual Dios permite que el primer rey de Israel suba a hacer lo que él tenía que hacer. No fue porque Dios lo quiso, fue porque el pueblo lo pidió. Pasaron los años y con el tiempo Saúl, el primer rey de Israel, empezó a entorpecer su diseño, empezó a manosear su propósito cuando su corazón se enalteció y empezó a creer que todo lo que había, que todo lo que pasaba era por su capacidad y no por lo que Dios estaba haciendo, no por la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Así que cuando eso pasa, Dios empieza a buscarse a alguien. Diga conmigo, Dios empezó a buscar a alguien. La Biblia dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a los que tienen un corazón perfecto para con él. Y en esa búsqueda, Dios encontró a alguien en la casa de Isaí. Un hombre que adoraba, un hombre que tocaba el arpa, y lo selló. Ese día de la cena, el profeta iba a la casa de Isaí. Isaí no había invitado a David a aquella cena, no porque no amara a David. Isaí amaba a David. La razón es porque David le recordaba el pecado de algunos años atrás. Sencillamente David había sido hijo por fuera del matrimonio. Seguramente el profeta al verlo iba a decir, pero él no se parece al resto de los hermanos. Así que el profeta, para ahorrarse la fatiga, dejó a David detrás de las ovejas. El profeta llega y pregunta, si yo soy profeta y Dios me llamó, tú debes tener otro hijo. Así que sí o sí tuvo que mandar a traer a David. Y ese día ungen a David con un cuerno de aceite. A Saúl lo ungieron con una redoma hecha por mano de hombres. A David lo ungen con un cuerno hecho por la mano de Dios. Cuando eso pasa, escuche bien lo que pasa en ese instante. Justo después de eso, había una batalla en el campo, en el valle de Ela. Y dice la Biblia que los filisteos tenían un gigante que por 40 días y 40 noches atormentaba a Israel, diciendo, si alguno de ustedes me venciere, nosotros seremos sus esclavos. Pero si nosotros los vencemos, ustedes serán nuestros esclavos. Por 40 días nadie se atrevía a enfrentar a ese gigante de miedo. Hasta que un muchacho, el hermano menor, el mandadero de papá, fue a revisar si todo estaba bien. Fue a revisar si los hermanos que estaban bien. Fue a llevar alguna provisión al ejército. Y cuando él está en esa dinámica,
Dice la Biblia que escucha lo que está pasando. Y ese gigante ya llevaba algunos días desafiando al ejército del Dios vivo. Y él empieza a escuchar aquella amenaza directa. Y él dice: ¿qué le darán al hombre que venciera a ese gigante? Empieza a escuchar las ofertas y decide irse a enfrentar contra el gigante. Antes de irse, toda la gente experta en guerra, que eran los que estaban en el ejército de Saúl, querían darle consejos de cómo se hacía. Siglo XXI, todavía hay gente queriendo dar consejos de cosas que nunca han hecho. Si lo quiere vencer, tiene que ser con esta armadura. Y dice David que se echó decía aquellas cosas porque nunca había practicado eso. Y decidió ir en contra del gigante con lo que él había practicado: una honda y unas 5 piedras. Y cuando está en ese valle, en el campo de la batalla, en el valle de Ela, él empieza a hablar al gigante, empieza a compartir con el gigante. El gigante empieza a amedrantarlo con palabras. Pero si es tan grande, ¿por qué habla? Y más bien no lo acaba. Porque el perro que ladra. Y David se viene con toda. Y usted sabe la historia. Por una piedra la pone en su frente. Y ese día mata al gigante. Hubo grito en el pueblo. 40 días el pueblo de Israel con todas las tribus no habían podido ir a ningún lugar. Y ahora todo el mundo hace una algarabía de júbilo. Por fin iban a ser libres. Y las mujeres empezaron a cantar un cántico que decía: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y eso hizo que el corazón del rey entrara en celo. Cuando tu corazón no está sano, siempre te vas a encelar por la victoria que tiene otro cuando esa victoria te ha bendecido. No hay peor cosa que encelar a aquello que fue bendición para tu vida. Ahora David había traído victoria no solo a Saúl, era Israel. Pero Saúl se enceló y empezó a maldecir y empezó a perseguirlo. Literalmente quería matarlo. Y es ahí donde se da a origen el versículo que acabamos de leer. Dice la Biblia que David se escondió en una cueva llamada Adulán. ¿Cómo se llamaba la cueva? Y ahí se le unieron todos los afligidos, los amedrentados, los cobardes, los enlutados, los que estaban en amargura de espíritu. Y David fue hecho su jefe. Ese era todo el ejército que tenía David. Ese es un poquito el resumen de la historia para entrar en el contexto que acabamos de leer. Por eso en esta mañana yo no vine a hablar a la gente perfecta. Vine a hablar a la gente rota, la gente endeudada, herida, frustrada, que terminaron haciendo cosas que lógicamente no pudiésemos explicar. La Biblia dice que reunieron a David en una cueva. Diga conmigo, era una cueva, no un palacio. No era un altar, era una prisión, era una tumba. No fue en el gobierno, fue en una cueva. Y lo que empezó como una reunión de fracasados terminó siendo la formación del ejército más glorioso en la historia de Israel. El viernes te dije que Dios siempre llama a los improbables y los convierte en probables. Que Dios llama a los don nadie y los convierte en don alguien. Ahora un montón de fracasados. Pero en el segundo libro de Samuel, Reina Valera 60, aparece un título que dice: los valientes de David. Tú piensas que están hablando de otra gente. Tú puedes pensar que están hablando de otra clase de gente. Pero si te digo que estaban hablando de los mismos fracasados que entraron en Adulán, tenemos que empezar diciendo: ¿qué fue lo que pasó en la cueva? Y esa es la pregunta que salta en mi espíritu para ti esta mañana. ¿Qué fue lo que pasó en la cueva? Porque ellos no entraron siendo valientes. Ellos entraron siendo fracasados. Pero salieron de la cueva siendo conocidos como los valientes de David. Yo te voy a explicar en próximos minutos lo que creo sin lugar a dudas lo que pasó en esa cueva. Y lo mismo que pasó en esa cueva
puede pasar en ese lugar esa mañana. Nunca dice la Biblia que David les dio clases de cómo derrotar gigantes. Mírame, yo no puedo enseñar lo que ni siquiera sé cómo funciona. Yo no te podría enseñar cómo es que la gente se sana, porque yo mismo soy sorprendido cuando se sana. Yo no te puedo explicar cómo soltamos un paño aquí de alguien que está en UCI, un niño con cáncer en UCI, y hace unos días vi una foto, hace una semana vi una foto que me lo mandaron completamente sano. Yo no te puedo explicar cómo funciona eso. Yo no te puedo explicar cómo la gente llega al altar y el Espíritu Santo los toca. Yo no te lo puedo explicar. No podría sacar una libreta, escribir cómo eso funciona. David no podía enseñar lo que él no podía sustentar, explicar, porque hay cosas que no se pueden explicar, pero hay cosas que se pueden transferir. Yo lo voy a repetir otra vez. Hay cosas que no se pueden explicar, pero hay cosas que se pueden transferir. Y de repente puse el ejemplo en la primera reunión. Esa va ahí en primera fila. Tú no necesitas pasar un día entero conmigo. Un momento de reunión es suficiente para que la unción sea impartida. El problema es que no venimos a la iglesia con la suficiente hambre como para que algo así pase. Solo un fracasado, solo un enlutado, solo un cobarde, solo un endeudado tiene la suficiente desesperación para importunar el cielo y que algo pase a su favor. Dice la Biblia que esos mismos fracasados se convirtieron en valientes. Diga conmigo, algo pasó en la cueva. Ahora le va a preguntar al de al lado como con asombro, con desesperación, con incertidumbre, ¿qué fue lo que pasó en la cueva? Pero pregúntele, dígale ¿qué fue lo que pasó? Algo tuvo que haber pasado. Te aseguro que David no buscó un pizarrón, una pizarra, unos marcadores, una tiza para explicarle cómo fue que venció el gigante. Paso uno para vencer al gigante: te le paras al frente, pones una pierna derecha delante, la pierna izquierda atrás. David no supo cómo lo tumbó, porque si usted ganó por lo menos el primer periodo de física en su colegio, debe entender que si una piedra estiraba con esa fuerza hacia la frente de ese gigante, lo mínimo que podía pasar es que el gigante cayera hacia atrás. Pero David tira la piedra y el gigante cae boca abajo. David dijo: físicamente no puedo explicártelo, porque yo fui el que tiré la piedra, pero la mano de Jehová fue el que lo derrumbó. David no podía explicar algo que él no sabía cómo funcionaba. Hay cosas que no se explican, solo se imparten. En la primera reunión estaba Pastor Marlon sentado. Lo tomé de ejemplo porque recuerdo que antes de que lo viéramos como un pastor de la iglesia, él lo invitaban a predicar a ciertos lugares y yo siempre decía que sí. Si hay algo que a mí me gusta ver es que mi gente crezca, ponerles demanda para que crezcan, que se desarrollen. Eso quiere decir que estoy haciendo un buen trabajo. Cuando usted no puede hacer lo que yo hago, quiere decir que todo gira en torno mío. Y el día que yo no esté, se acabó esto, colorín colorado. No, pero yo sé que me puedo ir hoy a la gloria del Señor. Y esta casa tiene que seguir. Yo dije, esta casa tiene que seguir. Yo vengo a mirar cómo hacen los encuentros. Doy una charla a mi esposa. Yo vengo a mirar cómo hacen los encuentros de niños, porque lo hacen solo. Yo tengo más de un año que no di clase en las escuelas. Ya se manejan solas. Yo tengo más de 2 años que no doy un prematrimonial. Ya lo hacen otros. Yo tengo más de 2 años que no sé qué es tener que dar directrices en una casa de avivamiento, porque ya tengo coordinadores.
Tengo más de un año que no vengo a un ensayo de la alabanza, porque se supone que pueden hacerlo ellos. Si yo creyera que todo dependiese de mí, tendría que estar en todo, y hoy no pudiera estar aquí contigo, porque lo próximo que va a pasar es que me voy a morir. Yo tenía un año, unos 8 meses que no iba a Turbaco, hasta ahorita el aniversario, y cuando fui, todo iba funcionando como que yo estuviese. Porque tú no sabes, y te lo voy a explicar. Resulta y pasa que yo no me senté nunca con Marlos a decirle cómo ser el pastor de una iglesia. Hay cosas que no se enseñan, se imparten. Esto fue lo que pasó con David. David estaba en la cueva. En esa cueva se le pegaron a David los fracasados, los enlutados, los cobardes, los que estaban en amargura de espíritu, y David fue hecho jefe. ¿Qué tarea difícil para ese jefe? Tener gente fracasada que no quiere pelear, enlutada que no quiere pelear, endeudada que no quiere salir de la cueva. Te voy a explicar lo que eran ellos. Era una miseria humana. Perdónenme la expresión tan cruel, pero eso eran ellos. David no se sentó con ellos a explicarle punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. De repente, la unción que David tenía. La unción no vino cuando David mató al gigante. La unción no vino en Adulán. David fue ungido antes. Y de repente, David empezó a caminar con los fracasados. Nunca les enseñó, pero les está impartiendo. Nunca les dijo saquen su Biblia. Nunca les dijo punto 1. Pero mientras caminaban con David, la unción se iba impregnando. La unción se iba impregnando. Ellos no sabían, pero lo que era el lugar de muerte, la cueva, se terminó convirtiendo en la plataforma de la cueva al campo. Y la Biblia dice que uno de ellos mató 800. David solo mató a Goliat. Qué bendición saber que hay momentos donde la gloria viene y tú te expones y tú no lo sabes, pero la unción en hebreo es mashab, que quiere decir frotar. Se está frotando, se está frotando, se está frotando, y de repente tu manera de pensar cambia, tu manera de hablar cambia, tu manera de creer cambia, tu capacidad cambia. Aquellos que decían soy un cobarde, ahora uno de ellos mataba 800. Porque sin darte cuenta, la unción te transforma. Antes de ungir a Pastor Marlos como pastor, le invitaban. Y una mañana muy temprano me llamó. Estaba quebrantado. Me dijo: pa, ayer ministré en una cancha. Yo nunca había visto milagros ni liberación. Y en un momento abrí los ojos y era como que tú estuvieses ministrando. Y yo sonreí y le dije: sí, es que así funciona la unción. Yo no me senté contigo a explicarte algo que yo no puedo explicarte, porque no tendría explicación. Pero estando expuesto a la unción, se empezó a frotar. Se empezó a frotar. Y tú no te diste cuenta, porque pasa que pueda que no te des cuenta, pero está ahí. Se está frotando. De repente el día te ve que viene un gigante de miedo enfrente y tú no sabes por qué. Tú hablas como David hablaba. ¿Quién se cree ese filisteo incircunciso? Y tú dices: ¿y de dónde yo saqué esto? Y de repente el infierno se levanta y tú cierras tus ojos y le dices: Padre, en el nombre de Jesús. Y tú dices: ay, ¿yo por qué oré así? Y de repente el infierno se levanta contra tu casa y tú le dices: oíme bien, Satanás. Y tú dices: ¡ah! ¿Y por qué fue que yo dije eso? Porque sin darte cuenta, estando expuesto a esa gloria, esa unción se te empezó a impregnar. Mashad, se empezó a frotar. Ay, hay cosas que no te enseño, pero se imparten. Hay cosas que no te enseño, pero se impregnan dentro de ti. Yo no sé si alguien me está entendiendo hoy. Cuando la unción está presente, los débiles se vuelven fuertes, los queridos se vuelven peligrosos. Esto me gusta.
Y los que antes huían comienzan ahora a enfrentar gigantes. La cueva era el lugar de la crisis, no de la gloria. Escúchame. En la cueva ellos lucharon con sus gigantes mentales. Cuando salieron al campo, lucharon con los gigantes filisteos. Porque cosas no puedes vencer los gigantes en la cueva. Escuche bien, si antes no has vencido tus propios gigantes, y funciona así, hay gigantes con los que tú has arrastrado desde tu antepasado, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, gigantes que han gritado a tu familia y dicen: ustedes nunca van a prosperar, ustedes nunca serán felices, ustedes siempre serán enfermos, ustedes siempre van a morir jóvenes, ustedes nunca se van a casar, la enfermedad les va a golpear antes que tengan vida. Y empieza esa mentira a ser su gigante con la que tú luchas en silencio, y de repente el diablo entiende que solo ese gigante tendrá poder para hablar a la siguiente generación, hasta que un ungido diga: ¿quién se cree este filisteo incircunciso? ¿Quién se ha creído para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Quiero que sepa, Goliat, que yo también te voy a derribar, voy a cortar tu cabeza, voy a dar tu cara en la bestia del campo, a las aves del cielo. Si quieres saber, Goliat, yo hablo mejor de lo que tú hablas. Diga conmigo: gigantes. Gigante es sinónimo de lucha, gigante es sinónimo de opresión, gigante es sinónimo de contienda, y gigante es sinónimo de maldición. Y habló David en la cueva de Adulán. Diga conmigo: en la cueva de Adulán. Los que llegaron no eran héroes, eran afligidos, endeudados y amargados. Se parece a nuestra historia. ¿Te acuerdas cuando llegaste? ¿Te acuerdas cómo el Señor te tocó? ¿Te acuerdas cómo estabas cuando llegaste por primera vez? Miedos, luchas, temores, aflicción, enfermedad. Y de repente, al exponerte a la unción, tu mentalidad cambió y empezaste a decir: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Adereza mesa delante de mí en presencia de angustiadores. Aunque haya en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú unges mi cabeza, porque mi copa está rebosando. Y empezaste a hablar y tú dijiste: ¿en qué momento cambié? La unción no solo estaba en David, se impartió a los que el mundo no daba ni un solo centavo. Eso me gusta. La unción no se quedó en el líder, se derramó sobre quienes que estaban cerca. Diga conmigo: sobre los que estaban cerca. ¿No te ha pasado que cuando llegaste le tenías que pedir ayuda al pastor para que ungiera tu casa? Y de repente creciste y tú mismo ahora sabes hacerlo, sin darte cuenta. Sin darte cuenta, la unción se impregnó sobre tu vida. La unción no se quedó sobre David, se derramó sobre todos los que estaban cerca, los que estaban con David. Diga conmigo: su mentalidad cambió, su identidad cambió y su capacidad cambió. Dígalo más fuerte: mentalidad, identidad y capacidad. Otra vez, ayúdeme. Otra vez. Mentalidad primero. Otra vez. Esas tres cosas cambiaron en ellos. Su mentalidad cambió. Ya no se empezaban a ver como fracasados. Ya decían: mira, algo tenemos que tener donde este hombre ungido se fijó en nosotros. Hay gente que toma con ligereza, que toma con poquito aprecio lo que Dios le confió. Algo tienes que tener donde el Padre susurró tu nombre y el Señor le dijo: es Él. Déjame bajarte de esa nube por un momento. Lo que tú haces lo puede hacer cualquiera, lo que yo hago lo puede hacer cualquiera, pero al Padre de las luces le plació que fueses tú.
Cualquiera podía ser el pastor del tabernáculo del avivamiento. Yo podría estar hoy trabajando como un cardiólogo en cualquier lugar de esta tierra, pero al Padre de las luces le plació y dijo: tú. ¿Qué puedo hacer contra eso? Dile que a tu lado: a Dios le plació que fueses tú. Familia, lo que pasó con los valientes no fue entrenamiento militar. Fue una impartición. Fue una transferencia espiritual de la cueva a los campos de batalla. Por eso luego eran llamados los valientes de David. Enfrentaron ejércitos solos. Uno de ellos quedó con la espada incrustada en la mano. Otros derrotaron gigantes. Eso no es normal. Eso es el resultado de la unción. La unción convierte sobrevivientes, gente que estaba sobreviviendo de la depresión, gente que estaba sobreviviendo del pecado, gente que estaba sobreviviendo de las ataduras, y los convierte en conquistadores. Los conquistadores no solo pelean, ganan batallas. Escuche bien. La palabra es desproporcionada, esa es la palabra. Un gigante, un niño de 16. Un gigante, un hombre con un palo. Un gigante, un hombre con una piedra. 800, un hombre solo. El tamaño era desproporcional, no conectaba. Por eso la gente dice: ¿cómo fue que pasaste por eso que pasaste? Y saliste como que nada hubiese pasado. Porque Dios es experto en ponerte frente cosas que el mundo no pudiese conquistar, y tú con la unción lo puedes conquistar. Por eso la gente se asombra. Por eso la gente se maravilla. Rompen los límites humanos, producen hazañas sobrenaturales y hace que lo imposible se vuelva historia. Hoy a lo mejor tú estás en tu cueva, tu crisis, en tu proceso, en tu confusión, pero yo vengo a decirte que ese lugar no es el final. Ese lugar es la plataforma que te va a conectar con la unción. Antes de que Dios te use en público, siempre te unge en lo oculto. Nunca es lo contrario. Dios no te usa en lo público y luego te unge en lo secreto. Antes de Él usarte en lo público, te unge en lo oculto donde nadie te ve. Ahí estaba un pastorcito de ovejas, 16 años, nadie daba un peso por él. Era un improbable para su generación. Su papá lo daba por sentado. ¿Para qué traer a David si no va a ser David? Pero se siente el profeta y dice: si no está tu otro hijo, yo no me siento a comer. Diga conmigo: el improbable. Los fracasados no eran valientes cuando llegaron, eran fracasados. Pero la unción los convirtió en hombres capaces de matar gigantes. Mi hermano, la unción es la que convierte quebrados vencedores de gigantes. Usted va a salir hoy de aquí con la unción para vencer sus gigantes. La gente llegó afligida, endeudada, amargada. A lo mejor como tú. No era un ejército, eran ruinas humanas. Nadie daba un peso por ellos. Segunda de Samuel, capítulo 23 y verso 8. Esos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet del Tadbonita, principal de los capitanes. Ese era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de ese, Eleazar, hijo de Dodo, a Oita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Ese se levantó, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de eso fue Shama, hijo de Age, Aratita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno
lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Uno mató a 800 él solo. David solo mató a uno. Otro peleó hasta que la espada quedó incrustada en su mano. ¿Se imaginan llegar a casa a saludar a los hijos y tener que hacer así? Porque quería zafarse de la espada y no podía. Yo no sé si eso te parece una película de Terminator o de Jackie Chan o de Sylvester Stallone, pero para mí, mis hermanos, es el vivo ejemplo del Dios que te da victoria contundente. El tercero defendió un terreno él solo de lentejas. Todos los filisteos y él solo. Y Dios le dio victoria. Y como si fuese poco, un día David tenía un antojo. ¿Tenía qué? Yo quiero tomar agua de la puerta que está en Belén. David, es que no se puede agua de allí. Ahora yo entiendo. Siempre le digo a todos los pastores de cobertura, de ministerio, de todo, les digo, desde una posición de liderazgo, si alguien sube con un corazón incorrecto, se puede manipular. Yo voy a poner un ejemplo que no me gusta para que usted nunca lo haga. Porque si lo pongo con el que me gusta, no hace falta quien lo hace. Es como si yo dijera ahorita, siendo las 11 y algo, de almuerzo me gustaría, me provoca una hamburguesa de McDonald's. Estoy seguro que cuando acabe la reunión voy a tener unas cuantas hamburguesas en mi oficina. Porque alguien dijo, qué bueno que podemos bendecir al pastor. Vamos a tener una hamburguesa de McDonald's. Te digo eso porque no me gusta, para que no lo hagas. No son mis gustos. La única vez que yo como en McDonald's es porque no hay nada más abierto y hay hambre. Pero si tengo otra opción, yo escojo la otra opción. David no dijo algo para que lo hicieran. David dijo un deseo que tenía. Yo quiero que lo leamos por un momento. Segunda de Samuel capítulo 23 y verso 15 dijo: y dijo David con vehemencia: ¿quién me diera a beber el agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga eso. ¿He de beber yo de la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes que hicieron esto. Y Abisaí, hermano de Jehová, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre entre los tres. Era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igual a los tres primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel, este mató a los leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio del foso cuando estaba nevando. También mató él un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano. Pero él descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Explícame. David dijo: quiero tomar agua. Y esta gente irrumpe en el campamento, se meten y empiezan a hacer tremenda matazón. Toman el agua del pozo que David quería, se la llevan, y cuando David ve el agua dice: ¡ey! ¿Qué hicieron? Yo no dije que la fueran a buscar. Yo creo que fue lo que pasó. Uno de ellos, el más osado, dijo: el jefe quiere algo, se lo buscamos. Y el otro ahí tirado ahí en una piedrecita dijo: yo, para allá. Y el otro que está ahí: ay, que eres cobado. Cuando a ti te dicen eso, ¿qué pasa? Yo cobado. Vamos pues, vamos. No lo dice la Biblia, por favor, es lo que yo creo que pasó. Y estaba el otro en la guardia ahí. ¿Dónde van? Vamos a buscar agua a David, pero la quiere de la puerta del pozo que está en Belén. Para allá, mi hijo, allí en Filisteo. No importa, él la quiere. Vayan ustedes, mi hermano, que yo para allá no voy.
Y le dijo uno al otro: vamos los dos porque eso es un cobao. ¡Ey! ¿A qué le dices tú cobao? Coge. Yo voy. Ahora David llega, le entregan el agua, la derrama delante de Jehová. Dijo: no, yo no voy a tomar del agua porque esta agua pudo ser la sangre de ustedes. Su vida estaba en peligro. Esta gente no le tenía miedo a nada. David ahora derramó el agua, pero si él hubiese tenido 16, él también hubiese ido. David, ¿te indigna que ellos hayan ido a buscar del agua? Todo el mundo estaba indignado con un muchacho de 16 años. Quería ir en contra de un gigante que le superaba en tamaño. Y tú dijiste: yo lo voy a vencer, porque la mano de Jehová está conmigo. Mis hermanos, ya David había vencido gigantes. Recuerden la historia en el valle de Ela. David había vencido gigantes. David ya cargaba una unción de conquista antes de llegar a la cueva. Pero lo voy a decir en palabras de ese gran evangelista argentino llamado Carlos Anacondia. Un día, debes conocerlo, un día le preguntaron al evangelista Carlos: ¿cómo es la unción? Él dijo algo tan lindo que nunca se me olvida. Él dijo: la unción es como la gripa, se contagia fácilmente. Tú sabes quién te pegó la gripa, tú sabes. Es que llegó fulanito a la casa y yo vi que estaba, al día siguiente me dolía la garganta. Tú sacas cuenta, tú sabes. Tú no viste cómo se transfirió, porque si tú la ves, tú la detienes. Tú no viste cómo entró, en qué momento la inhalaste, pero entró a tu cuerpo. Y parece que todo iba normal hasta que empezaron los primeros síntomas. Nadie veía cómo se transfería el COVID. De hecho, hay un buen grupo que, según la Organización Mundial de la Salud, no tenía ningún síntoma y usaron la palabra asintomáticos. Así es la unción. Parece que no tiene síntomas. Tú te sientes de lo más normal. Parece que no hay nada especial en ti, hasta que una puerta llamada gracia se abre y tú dices: parece que si hay algo bueno en mí. Ayer fue algo, no fue intencional. Ayer llegué a comprar un helado para mis hijos y mi esposa me señala y me dice: óyeme, en el grupo del conjunto han hablado muy bien de eso que está allí. Y yo lo miré y dije: bien, eso siempre que lo veo está vacío, eso debe ser malo. Le dije: no. Me dijo: no, dice que es bueno. Yo dije: vamos a probar. Estaba vacío porque siempre lo veo vacío. Por eso nunca, todo lo que yo veo vacío, digo: yo sospecho eso es malo, porque si es bueno siempre está lleno. Y llegué con mi esposa y Josía: regala uno, por favor. Coge el más barato, porque si está malo lo botamos. Estaba buena esa vaina. Mi esposa dijo: a mí me da otro, pero ella se había comido mitad del mío. Y estábamos entretenidos. Y de repente empezó a llegar la gente. Se estacionó un carro, se sentó una mesa, llegó una moto. Y yo le dije: cielo, mira cuánta gente está aquí. Cuando terminaron de prepararle a ella, yo me quería sentar en la mesa y todas las mesas que estaban llenas. Yo le dije: parece que hubiesen llegado unos tipos con unos chores, con nada más, a comprar algo. Pero cuando la unción está en tu vida, todo lo que está en ese lugar tiene que ser bendecido. Tú no eres cualquiera. Déjame decirte, tú no eres cualquiera. La unción que recibiste del Santo está metida dentro de ti. Y eso cambia atmósfera, cambia territorios, influencia naciones, cambia generaciones. Diga conmigo: la unción. La unción no solo te cambia, te vuelve reproductor de lo que portas. Esa me gusta. Te vuelve reproductor de lo que portas. ¿Sabes? Usted no lo puede ver de esa manera.
Pero yo recuerdo cuando empezamos el tabernáculo del avivamiento, no teníamos nada, unos abaniquitos, y yo veo las sedes y todas que empezaron con aire. Ahora usted va a Barranquilla, a Turbaco, y tiene televisores, tienen pantalla. Hace como 4 meses les compré consola digital. Tienen cabinas Electro Voice. Con razón me llamó un apóstol querido y me dijo: pastor, yo puedo estar bajo tu cobertura. Y yo le dije: ¿Qué locura estás diciendo tú? Pero yo sabía que me iba a molestar. Le dije: ¿Qué dice? Me dijo: porque veo esas iglesias, ¿no me quieres abrir una a mí? Qué bueno empezar con todo. Yo le dije: lo que pasa es que hay gente que puede abrir brecha y te va a costar calor, te va a costar la lucha, pero por los hijos que vienen atrás vale la pena pelear, porque a ellos les va a tocar más fácil. ¿Qué importa que abrimos brecha? A la próxima generación le va a costar menos, porque hay alguien que abrió brecha. ¿Con quién te unes? Determina en lo que te vas a convertir. ¿Con quién te asocias? Determinen cómo vas a fluir. Los discípulos, simples pescadores, se conectaron con Jesús y se convirtieron en apóstoles. Daniel y sus amigos, no había nadie como ellos en toda Babilonia. Se conectaron con el correcto. Pero Salomón, el hombre más sabio de la tierra, el hombre al que Dios le dio el honor y el privilegio de construir el templo, no fue David, fue Salomón. Y ahora construye el templo. La gloria desciende sobre ese templo. Dios hace una promesa sobre este templo. La reina de Saba llega y dijo: me habían hablado de lo que Dios estaba haciendo aquí, pero no me habían contado ni siquiera la mitad. De las naciones venían a oír su sabiduría. El mismo que escribió las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura aquel que es estimado como sabio y honorable. Si usted quiere leer sabiduría, lea Eclesiastés. Para mí, la máxima de Salomón. Ahora, era tan sabio que tenía varias mujeres. Era tan vivo que tenía varias mujeres. Porque la gente piensa que es solo una canita al aire, una pequeña aventura. Déjame decirte que la relación sexual te imparte lo que esa mujer porta. La razón por la cual la Biblia dice: el que se une con una prostituta se vuelve uno con ella. Te lo cambio para que me lo entienda. El que se acuesta con una prostituta se vuelve un prostituto. Ya eso no tiene vuelta de hoja. El hombre sabio, el hombre que levantó el templo, el hombre que hizo ese templo hermoso, ahora su corazón se inclinó al corazón de las mujeres. El que escribió de la mosca muerta. Ahora la mujer le decía: mi amor, no lo dice la Biblia, me lo estoy imaginando. Mi amor, tú levantaste un tremendo templo a tu Dios. Hazme un altar aquí en la habitación mía, mi habitación, para mi Dios. Uno chiquitico para Baal, uno chiquitico para Astarot, uno chiquitico. Y él dijo: ¿verdad? ¿Qué tanto es? A fin de cuentas son ellas. Yo voy a adorar a Dios en el templo. Y al terminar su vida, Salomón terminó adorando los dioses que sus mujeres adoraban. ¿Con quién te unes? Va a afectar tu destino. ¿Con quién te conectas? Va a afectar tu mentalidad, tu identidad y tu capacidad. ¿Con quién te asocias? Va a bendecir, te va a catapultar, te va a conectar o te va a estancar. Esto no es un juego. A las amistades,
relaciones que drenan tu fe, conexiones que matan la unción. Lo que pasa es que la gente a veces es muy emocional, se liga mucho, tiene mucha ñoñería. No te dé temor cortar con todo lo que ya no se parezca a Dios. Importa un bledo quién era. A mí no me da temor. Si tú no te pareces a lo que el Padre me ha dicho, lo siento por ti. No puedes caminar conmigo a lo próximo que Dios me lleva, porque si te meto por capricho, me puedes sacar del propósito. Ay, no, ¿qué va a decir? Ay, no, es que ella hizo, es que él hizo. Escúchame. Nunca lo de Dios lo puedes poner en juego. Y yo sí lo tengo claro. Y yo hablo claro y directo. No, que si podemos hacer otra cosa. No. Si tú no estás preparado para escuchar corrección, para ti no es la unción. Porque antes de Dios ungirte, te corrige. A mí me han dicho profetas que han venido aquí, apóstoles, mira que si tú permites que yo recoja una ofrenda. No. ¿Ya? No tengo que darte obligación, no. Yo no te traje para que recogieras una ofrenda, yo te traje para que ministrara. No, que para ayudarte, que para ADN. Mira, si yo te traigo porque tengo que pagarte. Si yo no tuviera que pagarte, yo no te trajera. Ya pagué tu hotel, ya pagué tu ticket, voy a pagar tu ofrenda, tu honra. Antes de que tú llegaras, ya la honra estaba preparada. Yo no voy a ver, dame ahí 10 para completarla al hombre de Dios. No. Antes de que pise tu pie Cartagena, ya tenemos la honra. Yo la preparo con meses. Hay un pastor amigo aquí que lo invitó una vez y le dio una honra. El tipo me llama cuando llega a su casa y me dice: tú te equivocaste. Dime si quedaste bien con ese congreso. Le dije: pastor, esa es su honra. Yo no me equivoqué. Pero es que me parece mucho. Nadie me había honrado así. Es que en esta casa honramos así. Pero pastor, si quiere. Le digo: no. Mira que tengo esta idea, que si celebramos, es que ustedes se llaman tabernáculos. ¿Qué les parece si celebramos la fiesta de los tabernáculos? No. Pero si se llaman, no. Porque yo no soy judío. No voy a celebrar fiestas. Me las sé todas, te las enseño todas. Sé en qué fiesta judía va a llegar Jesús, lo sé. Pero no es para mí, no soy judío. Vamos a comer un poquito de hierbas amargas con panes sin... ¿Cómo quieres que te lo diga? No. Es que el mayor problema de Pablo, ¿con quién fue? Y Pablo si era judío. Ese sí sabía por dónde le entraba el agua al coco. Le digo a ellos: si ustedes quieren saber, yo soy más judío que todos ustedes. A los 8 días me circuncidaron. Cojan, hablen. Hablo más en lenguas que todos ustedes juntos. Cojan. El mayor, oye, yo no sé cuál es la intención de la iglesia hoy, judaizarnos otra vez. ¿Para qué? Yo te voy a decir para qué. Porque ser maestro de mística judía no me demanda moral. Si yo soy maestro de mística, mañana me pongo con Salam Aleikum, Baruch Hashem, Baruch Adonai, y me vuelvo maestro de mística judía, yo puedo tener 3 mujeres. Yo puedo emborracharme y tomar whisky. Porque un maestro de mística judía no necesita moral. Pero si digo que soy un pastor, necesito ser marido de una sola. No puedo ser dado al vino. ¿Entiende? Por eso muchos predicadores hoy en Dominicana, ungidos, terminaron siendo judíos. ¿Por qué? Porque los dones no les alcanzó para vivir en legalidad. Entonces me voy a volver para allá atrás, porque allá atrás hay revelación. Papito, no hay nada que el Cristo no haya revelado ya.
Yo no necesito más revelación. Jesús vino, me reveló el panorama, se fue y me envió al revelador, el espíritu de la promesa. Con quien te unes afecta tu destino. No todo el que camina contigo tiene permiso para influenciarte. El problema es que sos muy influenciable. Pon un cartagenero con un venezolano, ¿para qué vas tú? A las 2 semanas me pasan los corotos. Me pasa una tirra. Pero tú ves un venezolano 5 años aquí y sigue hablando venezolano. Mi esposo tuvo que llamar a estos días a una aerolínea a hacer un cambio ahí en un tiquete. Y la que habló era una aerolínea española. Es española. Y nos contesta una venezolana. Y casi que tú no tienes que hacer un curso para saber dónde era. Seguramente está en España o trabaja online. Pero el problema nuestro es que somos demasiado influenciables. Cualquier corriente nos voltea al cutarro. Cualquier idea de un predicador loco, ay, sí es verdad. Ay, yo no había visto eso, qué revelación. Ya lo expusiste a la palabra. Ya confrontaste lo que él dice con la Biblia. Se parece, es verdad. Pero como nos encanta lo místico, la brujería cristiana, ¿quieres que te vaya bien? Échate agüita de jengibre babeada del pastor. Llévatela a tu casa en un atomizador. Ay, yo quiero una, pastor. Esos tipos que hablan ahí, ¿qué dicen? Una agüita del Jordán para que limpie los aires de tu casa. Y tú ves el agüita del Jordán así, pedazo de bruto. Ahí Google, búscalo. Es sucio. Y el agua del Jordán la tiene transparente. Por lo menos échale un poquito a la silla para que crean así. Agüita del Jordán. El Jordán no es limpio. Es de los más sucios que hay. Por su fuerte corriente y su arena amarilla. Y te venden el agua del Jordán así. Agüita de la pluma. ¿Pero a ti te gusta eso? ¿A ti te gusta eso? Había uno por ahí que vendía el aceite ungido para sanar las partes. Y la gente le compraba. ¿Tienes enfermedad sexual? Ven y te vendo el aceite de la unción. Y la gente le compraba. Yo voy a hacer esa vaina ahorita, voy a vender aceite. Porque a mí todos los servicios me traen para que yo unja aceite. Estoy perdiendo es plata y yo. A la gente le gusta eso. Vamos a los encuentros. Y si me pueden gastar 1 litro de aceite los líderes. Un día me lo llevé para encuentro y no les llevé aceite, pero de maldad los tenía en el carro metido. Aceite no traje. Sáquenle el demonio sin aceite para que entienda que no es el aceite, es la autoridad de Cristo en ti. Y fueron libres. No era el aceite. Es que nunca ha sido el aceite. Pero nosotros somos místicos. Nosotros somos místicos. No entra en la bruja porque pongo sal. Y la sal seca a la bruja. Y tu suegra está metida en la casa. ¿Quién te dijo que eso es por sal? La bruja coge la sal que echas ahí y al día siguiente le echan el arroz así. Eso es sal. Es la sangre de Jesús que te protege, que te blinda, que te cubre. La unción que recibiste del Santo, ella misma os enseñará todas las cosas. No hay mejor maestro que la unción. No hay mejor maestro que esa unción metida dentro de ti. Ponte de pie y recíbeme esto. Se me fue el tiempo rápido y ustedes me caen bien. No se trata solo de juntarte con la gente correcta. Se trata de conectarte con la fuente que es el Espíritu. Hay cosas que yo no te puedo explicar.
y que tú la puedes hacer mejor que yo. Escucha esto, escucha esto. Un día alguien dijo, alguien habló. Hace poco me enteré quién fue quien habló. Cuando tuvimos al pastor Marlos, no lo puedo decir libre porque no está aquí. Eso lo puede hacerlo sentir un poquito mal. Ese alguien dijo: el pastor se equivocó. Marlon no debió ser el pastor de Turbaco. Él no tiene las características que se necesita para ser un pastor. Seguramente tú sí, mi amor. Esa persona que me lo dijo no me quiso decir quién fue quien lo dijo, pero hace unas semanas me enteré y yo sonreí y dije: mira, si ese fue el quien lo dijo, dile que yo dije, con nombre propio, que yo dije que si él no supo sostener una familia porque hoy ya está separado, ¿qué me va a enseñar de quién puede sostener una iglesia? Si el que desea obispado primero tiene que tener su casa en sujeción. Yo entendí que siempre quien destila veneno es porque se cree que ellos lo podían hacer mejor que tú. Y es verdad, te tendré que decir, es verdad, tú lo puedes hacer mejor que Marlos, tú lo puedes hacer mejor que yo, lo puedes hacer mejor que los pastores. Pero el problema de esto es que ni que pongan un letrero afuera que diga diezmos con el 5 de descuento, se te llena como este lugar se llena los domingos. Y yo no pongo aviso afuera, no ando llamando a nadie, no ando visitando a nadie, no ando diciendo de casa en casa: ay, hermano, invíteme a almorzar para allá a su casa. No ando con esa ñoñería, porque entiendo que la gente no puede depender de la presencia de un pastor. La gente necesita depender de Cristo. Y he querido reproducirme en uno, en otro, en otro, en otro, en otro. Es la única manera de que el reino avance. El reino no puede avanzar con niños. El reino avanza con creyentes maduros que entienden su asignación. Usted es de lo que hablen, usted deja lo que critiquen. A fin de cuentas ellos siguen siendo los mismos secos. Yupi, ya. Explíqueme. 3 de marzo. 3 de marzo. Primer servicio en el nuevo lugar en Soledad. Hace un sábado atrás, 8 de ellos ya vinieron al primer encuentro que hicimos. Y el resto viene para el próximo. Tenía 8 meses que no iba a Turbaco. Fue un aniversario y tuvieron que alquilar 30 sillas porque no les cabían. El domingo pasado me llevé 8 sillas porque me quedé corto en Soledad y se me acabaron las sillas. Por eso usted no ve que la iglesia tiene sillas blancas. ¿Sabe por qué tiene sillas azules? Porque las de ustedes se sentaban, me las tocó llevarme para Turbaco y Soledad. Y yo no estoy ni viviendo en Soledad ni viviendo en Turbaco. La unción te cubre, te entrena, te enseña. Y tengo que decirte todo esto para llegar a este punto y decirte que esa misma unción quiere venir sobre tu vida hoy. De pronto ni te vas a dar cuenta, pero no vas a ver cómo empiezas a derrotar los gigantes. Vas a ver cómo los cielos se te empiezan a abrir, cómo los territorios te empiezan a responder, cómo la tierra que pisas deja de darte espinas y te empieza a dar fruto. De repente todo frutificó, de repente el matrimonio se enderezó, de repente las finanzas se enderezaron. Es que la unción abre camino. Unción sobre los valientes. Yo estoy viendo un montón de valientes aquí que están listos para recibir la unción. Nada tengo que ver yo en esto, pero hay cosas que nos enseñan, se imparten. Tú no necesitas quedarte conmigo una semana. Necesitas una impartición. En el primer servicio pude ver cómo gente empezó a ser impartida. Yo creo que ese no va a ser la sección. ¿Alguno está listo hoy? Mira, el tiempo se me acabó. Me falta una reunión y me queda Barranquilla. ¿Está listo? Yo no vine a perder el tiempo hoy. Yo que vine a hablar con gente de diseño, de destino, que sabe que Dios les llamó para hacer algo. Con esa gente quiero hablar. Con esa gente que sabe que lo que porta no es común.
Es el diseño de Dios metido dentro. Y que Dios te está preparando. Porque Dios siempre prepara el secreto antes de exponerte a lo público. Si Dios te expone a lo público, te dañas antes de cualquier cosa. Por eso Dios te prepara cuando vengan los golpes. Yo le digo a Benjamín, golpéame ahí. Y le saca toda su fuerza así. ¿Sabes que Benjamín tiene 5 años? Y hace y a veces duele, el flaco tiene fuerza. Yo lo hago así. Se ofende. Y a la segunda duele más. Y yo le hago otra vez. Como que un mosquito me está picando. Se enoja más. Saca pecho. Yo hago otra vez. La tercera duele más. Y yo le digo, yo no voy a perder tiempo con gente que no tiene fuerza. Y el brazo, escúchame bien, la unción es igual. Tú golpeas y como que parece que no pasará nada. Hay momentos donde la gente me testifica, pastor, yo sentí, yo vi, yo. Tremendo. Yo ni sentí nada, ni vi nada. Porque no se trata en cuanto estás sintiendo. Se trata de creer lo que Dios está haciendo. El problema es que estamos muy carnalotes. Si no siento, no pasó. Dios no necesita hacerte sentir para pedirte permiso de lo que va a hacer. Dios lo hace. Así tú no sientas nada. Así tú no veas nada. Así tú no entiendas nada. La unción que recibiste del Santo, ella misma os enseñará todas las cosas. Esa unción quiere vivir sobre tu vida hoy. Vamos a arrancarle la cabeza a nuestros gigantes que nos han seguido. Gigantes que están gritados: en tu familia nadie va a prosperar, en tu familia nadie va a ser empresario, en tu familia nadie va a crecer, en tu familia nadie se va a casar. Y te empiezan a hablar a sus gigantes. Y de verdad tú dices: nadie ha sido empresario, nadie se ha casado, todo el mundo vive en unión libre. Pero tú dices: espérate, gigante de miedo. Entiendo todo lo que puedes hablar, pero hasta mí llegaste con esa amenaza. Yo te voy a arrancar la cabeza, yo te voy a vencer. Alguien tiene que tomar la determinación de arrancarle la cabeza a los gigantes del pasado y a los que quieran venir en tu presente.